Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay, para el continente y para el mundo. Nos sentimos felices. Hay mucho, pero mucho gozo en nuestros corazones porque podemos proclamar las preciosas, riquísimas y nutritivas verdades del cielo. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso Creador, de nuestro maravilloso Dios. Por eso queremos extenderles un saludo muy, pero muy rico, muy, pero muy nutritivo a todos los hermanos que en diferentes latitudes, en diferentes partes del continente nos siguen. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ahí, en esa página, pueden entrar en Google. Lo único que tienen que hacer es escribir ministerio.unavozqueclama-en-el-desierto.Hugo Tapiolas. Esa es nuestra página oficial, nuestro canal en Google, donde ya tenemos 97 temas, 97 prédicas, 97 temas de nutrición espiritual. Y hoy estamos grabando el tema número 98 en este buffet espiritual donde ustedes tienen la dicha de recibir alimento nutritivo, de tal manera que podamos adquirir esa musculatura espiritual que necesitamos para hacer frente a los embates del enemigo. Oh, mis amados, queremos enviarles un saludo muy, pero muy vegetariano a nuestra hermana en Costa Rica, Marlene Salas. Le extendemos un saludo muy, pero muy rico a esa hermana que vale oro puro. Es una hermana de oro de Ofir. Y también le extendemos un saludo muy rico a los hermanos de Chile, a los hermanos Patricio y Ana, los hermanos de Chile que también siguen nuestra programación, y a todos los otros hermanos esparcidos por diferentes lugares. Oh, mis amados, estamos felices y contentos porque hoy podemos proclamar las poderosas verdades del reino. Como dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hay gozo, mucho gozo en nuestros corazones porque podemos blandir la espada del Espíritu. No hay cosa más hermosa en este mundo que conocer la palabra de Dios. No hay cosa más dulce, no hay tesoro que se le pueda igualar al tesoro que sacamos de las sagradas escrituras. Oh, mis amados, estamos felices entonces por ello, y vamos a comenzar nuestra programación de hoy doblando nuestras rodillas. Vamos a orar para que el Señor nos pueda dar esa valentía para poder proclamar su palabra con gozo, con alegría, pero también con denuedo. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más
nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima. Porque somos demasiado preciosos y valiosos a tus ojos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar por estos medios. Gracias porque tenemos la dicha de proclamar tu palabra a los cuatro vientos. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes con nosotros, que el Espíritu Santo pueda abrirnos el entendimiento, que podamos no solamente comprender y conocer estas verdades tan solemnes, sino al mismo tiempo podamos apresurarnos en ponerlo por obra. Oh Señor, quédate con nosotros, acompañándonos, fortaleciéndonos, nutriéndonos, asistiéndonos. Danos el valor que necesitamos, Señor, para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que podamos aprender a defender la fe que una vez fue dada a los santos. Que podamos ser valientes, así como fueron los reformadores en el siglo XV. Así como Melanchthon, así como Juan Hus, así como Jerónimo, así como Calvino, así como Lutero y tantos otros más que realmente realizaron una obra fantástica en favor de las verdades del reino. Oh Señor, bendice esta programación. Bendice a todos los hermanos y hermanas que en diferentes partes del continente y del mundo se unen con nosotros para poder saborear el pan del cielo, el pan de vida. Oh Señor, bendice tu palabra al ser predicada. Y no solamente eso, sino también glorifica tu palabra. Que tu palabra pueda realmente causar una revolución en nuestras vidas para la honra y la gloria de tu nombre. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos, purifícanos y danos el valor que necesitamos para poder no solamente transmitirlo, sino también para vivirlo en la plenitud que tanto tú anhelas, de tal manera que podamos realmente ser verdaderos discípulos de Jesús en esta tierra y prepararnos así para los últimos eventos que muy pronto van a estallar en este mundo como una sorpresa abrumadora. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Bendice la programación de esta noche y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en gran manera por medio de tu palabra. Oh Padre Celestial, quédate con nosotros, danos el Espíritu Santo, que es la más urgente de todas nuestras necesidades. Y nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso, maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más. Hoy tenemos un tema tremendo, mis amados. Hoy vamos a estudiar y a desarrollar un tema tremendo, pero impresionante. Como ustedes pueden ver acá en la pizarra, tenemos el título del tema de esta ocasión. Y es un tema que lo estamos poniendo en forma de pregunta. El título es:
¿Por qué los engaños de Satanás tienen tanto poder sobre las mentes humanas? Esa es la gran pregunta, mis amados, que vamos a responder en esta hora. ¿Por qué los engaños de Satanás tienen tanto poder en las mentes humanas? Esta es la palabrita más importante del título del tema de hoy. ¿Por qué los engaños de Satanás tienen tanto poder en las mentes humanas? Oh, mis amados, es tremendo el tema que vamos a desarrollar en esta noche, en esta ocasión. Y realmente les animo para que presten mucha, pero mucha atención. Y no solamente eso, sino para que después puedan compartir con otros este tema de tal manera que el Espíritu Santo nos pueda dar una luz especial en relación a este tópico que vamos a estudiar en esta noche. Muy bien, vamos entonces a buscar el versículo cardinal, el versículo que va a jugar realmente un papel trascendental, y es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Este pasaje va a ser la columna vertebral de todo el tema que vamos a ver en esta ocasión. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Oh, mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que vamos a leer ahora, escucha bien, porque me gustaría que esto que te voy a decir quede registrado, anotado y subrayado en tu mente. Lo que vamos a leer ahora es nada más y nada menos que el Apocalipsis de Pablo. ¿Escuchaste eso? Te vuelvo a repetir, porque es un detalle crucial, mi estimado hermano. Segunda de Tesalonicenses 2 es el Apocalipsis de Pablo. El Apocalipsis del apóstol Pablo es justamente este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y hoy vamos a ver solamente un aspecto de este capítulo tan, pero tan importantísimo y trascendental, escrito nada más y nada menos que por el campeón de los apóstoles, el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor por este capítulo tan, pero tan trascendental que el Espíritu Santo tuvo a bien para inspirarle al apóstol Pablo a escribir. Muy bien, vamos a ver entonces el versículo 7 hasta el 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 en adelante dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10.
y con todo engaño, ahí viene un detalle clave, ojo con ese detalle, hermano, porque tiene un peso tremendo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que tenemos aquí. Acá tenemos uno de los pasajes más tremendos que pudo haber escrito el apóstol Pablo. Ahora, la primera pregunta que vamos a considerar es la siguiente: ¿qué connotación apocalíptica tiene la última parte del versículo 9? Esta es la primera pregunta que vamos a responder en esta noche. De acuerdo al versículo 9, vamos a volver a leer otra vez. La última parte del versículo 9 dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y ahora viene, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces surge la pregunta: ¿qué connotación apocalíptica tiene la última parte del versículo 9? ¿Por qué? Porque la última parte del versículo 9 habla de señales y prodigios mentirosos hechos nada más y nada menos que por los agentes de Satanás. Entonces, la pregunta clave es la siguiente: ¿qué connotación apocalíptica? En otras palabras, ¿qué reflejo de un versículo de Apocalipsis es el versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses 2? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y la respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 609. Tremenda cita, mis amados. Acá se viene el primer bombazo de la noche. Conflicto de los Siglos, página 609. Anoten esta cita porque es tremenda declaración. Y esta declaración nos va a responder con lujo de detalles esta pregunta que recién nos hicimos en cuanto a qué connotación apocalíptica tiene el versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses 2. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos 609. Dice así: no fue sino mediante la ayuda de Satanás que los sabios de Faraón pudieron imitar la acción de Dios. Noten, está hablando de cuando Moisés, justamente en presencia de Faraón, convierte las varas en serpiente. Pero los ayudantes de Faraón también hicieron el mismo milagro, pero fue un milagro mentiroso. Y noten cómo sigue diciendo. Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo, noten, habrá manifestaciones semejantes al poder satánico.
Noten, quiere decir, hermanos, que lo mismo que sucedió con Faraón, cuando los siervos de Faraón, con la ayuda de Satanás o la intervención de Satanás, convirtieron la serpiente, convirtieron los convirtieron los en serpiente los bastones, diríamos, ¿verdad? Esa misma obra se va a volver a repetir, pero antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, noten lo que dice. Habrá manifestaciones semejantes al poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás con todo poder y con señales y prodigios mentirosos. Y el apóstol Juan, describiendo el poder milagroso que se va a dar a conocer en los últimos días, declara. Y noten el versículo que ahora la señora White va a insertar en esta cita, y es Apocalipsis 13 al 14. Quiere decir que tenemos que ir allá. Vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, porque está muy relacionado con el versículo 9 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y noten lo que encontramos en Apocalipsis 13, del 13 al 14. Noten, hermanos, vamos a encontrar que este versículo 13 es un reflejo de Segunda de Tesalonicenses 2:9. Noten lo que dice el versículo 13. También hace grandes señales. Noten, ahí está. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña, noten el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien, eso es lo que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 609. Pero noten ahora, hermano, la aclaración o el comentario que se nos hace después de citar esos dos versículos que ya leímos de Apocalipsis 13 y 14. Noten el detalle que viene a continuación. Siempre estamos en la página 609 del Conflicto de los Siglos. Y noten lo que nos dice. Ahora viene. Lo que se predice aquí, noten, lo que se predice aquí no es otra cosa que el comentario que se nos hace del versículo 13 y 14. Y dice así: lo que se predice aquí no es una simple impostura. Noten ese detalle. Ahora viene. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que Apocalipsis 13 y 14 se va a cumplir literalmente cuando dice que engaña a los moradores de la tierra, dice, haciendo señales
Dice en el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esa señal es hacer caer fuego del cielo. Y esto es literal, mi estimado hermano. Aquí lo dice, conflicto de los siglos 609. Yo no estoy especulando. Noten, acá hay un escrito está que justamente me está apoyando en relación a lo que estamos diciendo. Quiere decir que cuando el versículo dice que hace descender fuego del cielo, es literal, mi estimado hermano. Y la evidencia más grande que eso tenemos no solamente es la que aparece en la página 609 del conflicto de los siglos, sino tenemos otras evidencias más también. Quiere decir, mi estimado hermano, que el engaño de Satanás va a ser tan pero tan tremendo a tal punto que va a hacer caer fuego del cielo a la tierra, cosa que no se le permitió hacer en los días de Elías Tisbita. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Satanás anheló realizar ese milagro, pero el cielo no lo dejó? Esta vez, antes de la segunda venida de Cristo, a Satanás se le va a permitir hacer ese milagro. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesante que surge es esta: ¿de qué se vale Satanás para que sus engaños tengan un poder irresistible en las mentes humanas? ¡Qué tremenda esta pregunta, mis amigos! ¿De qué se vale Satanás para que sus engaños tengan una influencia o un poder irresistible en las mentes humanas? Qué tremendo, mis amados, esta pregunta. Y la respuesta la encontramos en Testimonios para los Ministros, página 365. Escucha bien, mis amados, porque este es un bombazo. Noten lo que encontramos acá. Dice así: por medio de su sutileza, da a sus errores, ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de su sutileza. Satanás es tan sutil que él sabe cómo hacer que sus milagros causen realmente un tremendo impacto en las mentes humanas. Y noten cómo lo hace. Aquí nos va a explicar esta cita que les voy a leer. Es tremendo, mis amigos. Dice así: por medio de su sutileza, da a sus errores. Y ahora viene, escuchen bien el detalle que viene ahora. Da a sus errores la apariencia de verdad. Este es un punto crucial. Vamos a anotar acá, esta palabrita es clave. Apariencia de verdad. Este es un detalle demasiado clave, mi estimado hermano. Aparte de ser sutil, ¿qué es lo que Satanás hace para que sus engaños tengan tanto poder en las mentes humanas? Él le da esto. Él hace como que el engaño tenga apariencia de verdad. Este es un detalle crucial, mi estimado hermano. ¿Qué es lo que él hace? ¿Cómo es que Satanás logra que sus engaños tengan tanto poder sobre las mentes humanas? Aquí está el punto focal. Él le da a sus engaños una
apariencia de verdad. Ese es un detalle que tiene un peso gigantesco. Ahora, en eso consiste el poder de sus engaños. Ahí está. Noten, hermanos, con lo clarito que está. Noten cómo es que hace Satanás para que sus engaños tengan tanto poder sobre las mentes de las personas. Hace que sus engaños tengan una apariencia de verdad. Y eso hace que sus engaños tengan tanto poder sobre las mentes de las personas. Qué impresionante lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, noten cómo sigue diciendo. Es debido a que son falsificaciones de la verdad. Ahí está. Ese es otro detalle clave que viene a ser un sinónimo de este. Es debido a que son falsificaciones de la verdad, por lo que el espiritismo y la teosofía obtienen tal poder sobre las mentes de los hombres. Esta es la obra maestra de Satanás. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir que por medio de apariencia de la verdad y por medio de falsificar la verdad, por medio de esas cosas es como Satanás obtiene justamente un poder impresionante en las mentes humanas. Aquí tenemos, mis amados, el toque satánico que el enemigo le da a sus engaños para que tengan un poder impresionante sobre las mentes de las personas. O sea, él hace dos cosas. En primer lugar, le da apariencia de verdad, pero también al mismo tiempo falsifica la verdad. Y al hacer estas dos cosas es que el enemigo tiene un poder impresionante con sus engaños. Y la cita que recién leímos justamente es muy, pero muy contundente y categórica. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no recibir el amor de la verdad, como dice el versículo 10 de Segunda de Tesalonicenses 2? Esta es otra pregunta interesantísima. Noten, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de no recibir el amor de la verdad, como dice el versículo 10. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 368. Alabado sea el nombre del Señor, mis amados, porque Dios nos está dando una luz tremenda y preciosa a la vez para que podamos realmente evitar caer en los engaños de Satanás. Noten lo que dice: el que rehúse escudriñar las escrituras para ver qué es verdad. Noten este detalle, es crucial, mi estimado hermano. ¿Qué dice? El que rehúse, el que no quiera estudiar las escrituras para ver qué es verdad, quedará con la mente cegada. ¡Opa! ¿Qué dice?
Acá noten, hermanos, qué tremendo. El que no esté dispuesto a escudriñar la palabra de Dios, el que no esté dispuesto a hacer lo que dice Hechos 17:11. Vamos a buscar ese pasaje. Hechos 17:11, que es un versículo cardinal. Hechos 17, versículo 11. Y estos, hablando de los de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un ejemplo precioso de los bereanos. Y dice acá que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Se nos da la razón. Porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, noten lo que encontramos en esta declaración. El que rehúse escudriñar las escrituras para ver qué es verdad, quedará con la mente cegada. Noten, hermanos, qué es lo primero que le va a pasar a todo aquel que no esté dispuesto a estudiar la palabra de Dios y se deje llevar solamente por lo que diga el hombre. ¿Qué va a pasar? Número uno, su mente quedará cegada. Vamos a poner acá. Va a quedar con la mente cegada. Eso es lo primero que le va a suceder a una persona que no esté dispuesto a estudiar la palabra de Dios. Va a quedar con la mente cegada. Eso es número uno. Noten ahora el número dos. El que rehúse escudriñar las escrituras para ver qué es verdad, quedará con la mente cegada. Y ahora viene, y entregado a los engaños de Satanás. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? No solamente quedará con la mente cegada, sino también quedará entregado. Quedará entregado a los engaños de Satanás. Qué impresionante, mis amados, es este punto. Este punto es demasiado cardinal y trascendental. Quiere decir, mi estimado, que escudriñar, estudiar la palabra de Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque si no escudriñamos la palabra de Dios, lo que nos espera es una mente cegada y, en segundo lugar, vamos a quedar completamente entregados a los engaños del enemigo. Oh, mis amados, qué trascendental es lo que estamos diciendo. Ahora, noten cómo sigue diciendo la cita. En el mismo grado en que el obediente es escudado por la verdad, el desobediente será dejado para sufrir los resultados de su propia ignorancia. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué impresionante, mis amados. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué diferente sería la cosa. Ahora, otra pregunta interesante es la siguiente. ¿Qué Dios retira de toda persona que rechaza las enseñanzas de la palabra de Dios? Qué interesante esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios retira? La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 484. Y dice así la declaración: los hombres
no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, los hombres no pueden rechazar impunemente, o sea, impunemente es sin castigo. O sea, no se puede rechazar los mensajes de Dios y al mismo tiempo quedar sin castigo. Eso es imposible. Noten, y por eso dice acá, los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Y ahora viene, noten hermanos, el flor de detalle que viene ahora. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, noten, a medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu. Noten, hermano, qué serio que es esto. ¿Qué es lo que Dios retira de las personas a medida que Él envía sus mensajes, pero esto a su vez lo rechazan? Acá dice que Dios retira su espíritu y deja a los hombres en las manos del engaño que tanto les gusta. Oh, mis amados, qué impresionante. Y saben, hermanos, ¿a qué me hace acordar esto? Hace poco yo hice un viaje misionero a un pueblito que está en el interior de mi país, como a 6 horas de viaje más o menos de la capital. Y estuve hospedado en la casa de unos hermanos adventistas del séptimo día. Pero cuán grande fue mi sorpresa, mis amados. Cuán grande fue mi sorpresa cuando descubrí que el hombre que me estaba hospedando ahí había destrozado por completo la divinidad de Cristo. Ese hombre es un anciano de iglesia. Ese hombre es un predicador de la palabra de Dios. Pero ahora ya no cree más en la divinidad de Cristo. Ahora ya no cree más que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Hermanos, era realmente para largarse a llorar desconsoladamente. Eso es lo que está pasando, mis amados. Los engaños de Satanás están cundiendo de una forma asombrosa. Son como virus que le están contagiando a miles y miles de personas. Es realmente asombroso. Pero lo que más me asusta a mí es que la cita está diciendo que cuando las personas rechazan las enseñanzas, cuando las personas rechazan los mensajes que el Señor envía, el Señor retira el Espíritu Santo de ellos. Es realmente impresionante. Ahora, ¿quiénes son los que van a recibir el poder engañoso del versículo 11? Noten, vamos a volver a leer otra vez el versículo 11 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Volvamos otra vez a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Noten, ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿quiénes son los que van a recibir el poder engañoso del versículo 11? Noten lo que dice, mis amados. Conflicto de los siglos, página 578.
tremenda declaración, otro bombazo que se viene. Y dice así: todos aquellos que descuidan la palabra de Dios. Ahí está. Ese es un detalle clave. Noten, todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para estudiar asuntos de comodidad y conveniencia, ojo con esos dos detalles, noten, por un lado descuidan la palabra de Dios y por otro lado están dispuestos a hundirse en dos pecados terribles. Número uno, la comodidad. Y número dos, la conveniencia. Esos son dos ídolos en los cuales millones y millones de cristianos están cayendo. Y sigue diciendo: todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para estudiar asuntos de comodidad y conveniencia, a fin de no estar en desacuerdo con el mundo. Noten ese detalle. A fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables como verdad bíblica. Oh, mis amados, qué tremendo. Quiere decir que el versículo 11 de segunda de Tesalonicenses 2 se va a cumplir en aquellos que descuidan la palabra de Dios porque están dispuestos a hundirse en la comodidad y también en la conveniencia, y porque no quieren estar en desacuerdo con el mundo. Oh, mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir, mi estimado hermano. Es imposible. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque esta es una verdad tremenda. Es imposible ser fiel a los principios. Es imposible ser fiel a los principios y al mismo tiempo estar de acuerdo con el mundo. Eso te tienes que grabar en la mente, mi estimado hermano. Es imposible, completamente imposible, ser fiel a las verdades de la palabra de Dios y al mismo tiempo estar de acuerdo con el mundo. Eso es imposible. Por eso justamente acá dice la declaración que esas clases de personas son las que van a caer en los engaños de Satanás. Ahora, ¿cuántos errores aceptarán los que reciban el poder engañoso del versículo 11? La respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos 578. Tremenda declaración, mis amados. Ajustense los cinturones, porque se viene otro bombazo. Noten, dice así: los que rechacen voluntariamente la verdad. Noten qué clarísimo que es. Los que rechacen voluntariamente la verdad. Hermanos, tenemos que hacer una clara distinción entre una persona que murió sin conocer, una persona que nunca se le enseñó, una persona que nunca tuvo la oportunidad de conocer estas cosas, con una persona que rechaza voluntariamente las verdades del cielo. Hay una enorme y gigantesca diferencia entre ambos. Pero acá dice: los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores imaginables, y alguno
que mire con horror cierto engaño, aceptará gustosamente otro. Oh, mis amados, qué declaración más tremenda. Saben, hermanos, yo temblaba como si fuera que tenía mal de Parkinson cuando, estando en ese pueblo donde fuimos a esparcir el conflicto de los siglos, estando hospedado en la casa de este hermano que me recibió, él mismo me contó que ya no creía más en la divinidad de Cristo. Ya no creía más de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Hermano, es impresionante la cantidad de adventistas del séptimo día que están cayendo en ese engaño de la Trinidad. Es realmente alarmante. Yo me quedo pero temblando por dentro y por fuera, porque realmente te asombra, y mucho más de lo que nos imaginamos. Oh, mis amados, es realmente terrible cómo el engaño de Satanás está teniendo un poder impresionante en las mentes de las personas. Ahora, otra pregunta que vamos a considerar es la siguiente: ¿cuál es otra fatal consecuencia de los que reciban el poder engañoso del versículo 11 de 2 de Tesalonicenses 2? La respuesta la encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, página 219, y dice así: los hombres no pueden rechazar con impunidad las amonestaciones que Dios les envía. Dios retira su espíritu de los que persisten en apartarse de sus amonestaciones. Noten, Dios retira su espíritu de aquellos que persisten en apartarse de sus amonestaciones. Y acá viene algo trágico y terrorífico, mi estimado hermano. Y noten cómo termina: y los deja a merced de los engaños que tanto les encanta. O sea, mis amados, que Dios no solamente retira su espíritu de las personas, sino que también les entrega en los brazos de Satanás. Qué impresionante, mis amados. Ahora, ¿cuál es la causa principal por la cual el hombre es destruido? Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1112, nos da luz sobre esta pregunta. Dice: todos debieran ser inteligentes en cuanto a la causa por la cual el alma es destruida. Y ahora viene, noten, hermanos, el detalle que viene ahora es crucial y trascendental. Dice así: no se debe a algún decreto que Dios haya enviado contra el hombre. Hermanos, el versículo dice, si bien es cierto, el versículo dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, pero cuando el versículo dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, no está diciendo que es Dios el que les empujó al engaño. No está diciendo que es Dios el que le está engañando. Eso sería imposible. Eso sería absolutamente imposible. Y noten ahora, dice: no se debe a algún decreto que Dios haya enviado contra el hombre. Él no hace que el hombre sea espiritualmente ciego.
Noten, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre? Ahí está. Dice, Él no hace que el hombre sea espiritualmente ciego. Y ahora viene un súper detalle. Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error. Pero no lo fuerza para que reciba la verdad. Lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Ahí está, mis amados. Noten qué clarito que está acá. Acá dice claramente que Dios proporciona suficiente luz y evidencia, pero es el hombre el que tiene que decidir, porque si Dios decide por el hombre, entonces Dios mismo le va a estar robando al hombre una de las facultades con las cuales le dotó, que se llama el libre albedrío. Oh, mis amados, quiere decir entonces que cuando el versículo 11 dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, no quiere decir que Dios decreta, que Él mismo decreta en el cielo que ese hombre termine engañado. No, Dios le da luz, Dios le da evidencia, Dios le da toda la luz posible, pero el hombre es al fin y al postre el que tiene que decidir o tomar la decisión. Ahora, la obra de engaño es gradual o repentina. Esta es otra pregunta interesantísima. La obra de engaño de Satanás, ¿es gradual o es repentina? Veamos un poco qué nos dice esta declaración inspirada, que también está sacada de Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1112, y dice así: si el hombre recibe la evidencia de la verdad, pero elige el mal una vez. Noten, si el hombre recibe la evidencia de la verdad, pero elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda vez. Noten que es un proceso. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar del lado de Satanás. Noten, y continuará en este proceder hasta que sea confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que ha fomentado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir, en otras palabras, mi estimado hermano, si la persona no escudriña la palabra de Dios, si la persona no acepta las evidencias, las luces que Dios le provee, esa persona va entrando gradualmente en el pozo del engaño del enemigo. Qué impresionante, mis amados. Ahora, la última pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿cuáles son todas las cosas que Satanás logra por medio de su poder hechizador sobre las personas? Esta es otra pregunta interesante y la respuesta la encontramos en Hogar Cristiano, página 299, y dice así la declaración: cuando el poder hechizador de Satanás domina a una persona. Noten, ¿de qué está hablando? El poder hechizador de Satanás domina a una persona. Esta
o sea, la persona se olvida de Dios y ensalza al ser humano lleno de propósitos corruptos. ¿Qué entonces es lo que sucede, hermano, cuando el poder engañoso de Satanás cautiva a una persona? Dos cosas. Número uno, la persona se olvida de Dios. Y número dos, ensalza el poder humano por encima del divino. Esas son las dos cosas que suceden. Y noten cómo sigue diciendo. Hay siempre. Noten, no dice hay a menudo, hay siempre un poder hechizador en las herejías. ¿Cómo? ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Hay un poder hechizador en las herejías. Quiere decir, mis amados, que una herejía le puede causar un hechizo a una persona. Una persona puede quedar completamente hechizada por medio de una herejía. Por eso es que es tan peligroso, pero tan peligroso caer en un engaño o en una herejía de Satanás. ¿Por qué? Porque él se corre el riesgo de que la persona quede completamente hechizada bajo ese engaño. ¿Por qué? Porque acá dice que hay siempre un poder hechizador en las herejías. Por eso, hermano, es que nosotros, ¿cuánto cuesta, mis amados? A mí muchas veces me sucede que yo me encuentro con una persona, por poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, una persona que cree que cuando una persona muere se va al cielo, se va al infierno. Ustedes no saben, hermano, lo difícil, pero lo difícil que es para mí poder sacarle del error a ese hombre. ¿Saben por qué? Porque acabamos de leer que dice que siempre hay un poder hechizador en la herejía. Esa es una herejía. Entonces, la persona queda tan, pero tan impactada, tan hechizada con esa herejía, que cuesta una barbaridad poder sacarle ese engaño de su mente. Oh, mis amados, esta declaración es realmente tremendo. Entonces sigue diciendo, la mente queda tan seducida. Esa es otra palabra clave. La mente queda tan seducida que no puede razonar. Noten, el otro día, por ejemplo, yo tuve una discusión tremenda con un evangélico donde él me decía que la salvación no se puede perder. Imagínense, hermano, esa es otra herejía satánica. Y hay miles y miles de cristianos que creen en eso. Una vez salvo, siempre salvo. Y esa es una mentira terrorífica. Sin embargo, ese hombre no podía entender, por más versículos bíblicos que se le muestre, no podía entender. ¿Por qué? Porque siempre hay un poder hechizador en las herejías. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, noten, sigue diciendo, la mente queda tan seducida que no puede razonar. Y una ilusión la desvía de la pureza. Su mente se embota y quedan confundidas por sofismas engañosos. Este engaño es lo que le da poder a esos agentes. Qué impresionante, mis amados. Aquí vemos realmente, hemos visto hoy, es
el por qué los engaños de Satanás tienen tanto poder en las mentes humanas. Hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Sepan que estamos a su entera disposición. Si desean escribirnos, lo pueden hacer ahí a través de los medios que tenemos en las redes sociales. Estamos a su entera y completa disposición. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y vamos a terminar la programación de hoy doblando nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos dé ese valor para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Oremos juntos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, nos acercamos a ti porque queremos darte gracias por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Y te queremos pedir que nos ayudes, que podamos realmente entender, Señor, que siempre hay un poder hechizador en la herejía. Que podamos realmente darnos cuenta lo peligroso que es caer en las herejías que Satanás inventa para destrucción de las almas. Oh Señor, escribe este tema que hemos estudiado hoy en nuestros corazones y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en gran manera contigo cada día más y más. Bendice a todos los hermanos y hermanas que en diferentes lugares se unen con nosotros a esta programación y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo cada día más. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.